Bueno, teniendo entonces listo el formulario, hasta dónde vamos, necesitamos empezar a trabajar un poco la parte de la visualización del mismo, es decir, la hoja de estilos, ¿vale? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear dentro de nuestra carpeta CSS la hoja de estilo que le dijimos a nuestro documento que buscara. Así que vamos a crear un nuevo archivo llamado main.css. El nombre es irrelevante, el nombre puede ser cualquiera, en este caso le decidí llamar main, sí, por costumbre básicamente. Y vamos a iniciar un poco con los estilos. Empecemos con decirle que todos los objetos van a obedecer a la siguiente orden. Su margen va a ser de 0 y su padding va a ser de 0. Y eso lo estamos haciendo para reiniciar los valores de márgenes y padding por defecto y que todos los navegadores rendericen de la misma manera los elementos. Luego vamos a hablar un poquito del box sizing y le vamos a decir que el box sizing va a utilizar el border box. Y para esto me gustaría que explicáramos un poquitico a qué me refiero con box sizing y border box. Resulta que cuando iniciamos con el trabajo tenemos una caja, ¿listo? Y esa caja que vamos a trabajar tiene un ancho de 50 píxeles y tiene un alto de 50 píxeles. 50 píxeles. Ahora, cuando empezamos a trabajar el padding de la caja y por ejemplo si hiciéramos un padding de 10 píxeles, entonces por defecto él tomaría desde mi ancho definido y le incrementaría 10 píxeles a la caja. Así que mi nueva caja se vería de la siguiente manera. Tendríamos esta caja de aquí. Y esta caja de aquí tiene la propiedad de tener 10 píxeles adicionales en cada uno de los lados. Por ende, al momento de renderizar este elemento, mi caja, que yo quería que fuera de 50 por 50, en realidad en la pantalla va a estar utilizando un espacio de 60 por 60, que son los 50 píxeles de ancho. Ni siquiera serían 60, serían 70. ¿Por qué serían 70 y no 60? Sencillo, son 10 píxeles acá y son 10 píxeles acá. 10 y 50, 60 y 10, 70. Serían entonces 70 píxeles por 70 píxeles. Y esto empieza a ser catástrofes a la hora de trabajar un diseño, porque si yo quiero que una caja mida 50 por 50, tendría entonces que razonar que para colocarle un padding de 10 píxeles a cada lado, tendría yo que restarle 20 píxeles a su ancho y 20 píxeles a su alto. Si en lugar de hacer esto, y por ejemplo esto también pasa con el borde, si por ejemplo le agregamos un borde de 3 píxeles, entonces tendríamos que sumar 6 píxeles a lo ancho y 6 píxeles a lo alto. Si por lo contrario trabajamos con border box en la parte del box sizing, borremos esto de aquí, entonces teniendo en cuenta que este cuadrado es de 50 por 50, él va a aplicar 10 píxeles internos en el padding y mi cuadrado va a seguir siendo de 50 píxeles de ancho por 50 píxeles de alto, mientras que la parte interna va a tener un padding de 10 píxeles y 10 píxeles y 10 píxeles, y así no me tengo que matar yo la cabeza pensando en que mi contenedor tenía que ser de 50 por 50 y que me toca estar restándole cada uno de los valores adicionales que voy a trabajar. Por eso estamos trabajando el border box. Espero que sea clara la explicación, muchachos y señoritas. No voy a guardar y continuamos con nuestra hoja de estilo. Ahora hablemos un poquito del cuerpo. Y en la parte del cuerpo, bueno, para los que no han trabajado CSS, aunque en el tutorial dice, bueno, en nuestro video dice que deberíamos tener conocimientos básicos, les cuento. CSS funciona como si fuera un objeto JSON, es decir, la parte de la definición interna se maneja dentro de corchetes y se trabaja el atributo y el valor.
La diferencia con JSON es que en este caso cerramos en punto y coma cada uno y pues esto no viene siendo un objeto como tal, pero es muy similar. En este caso el cuerpo vamos a trabajar que su background color sea igual a un azul celeste muy bonito. Para ello voy a usar una notación hexadecimal CBEDFA. Recuerden que son los primeros dos para R, los segundos dos para G y los terceros dos para B. También pueden hacerlo con RGB, es decir, ustedes pueden escribirlo como RGB y le dan el valor de R, el valor de B y el valor de G, y también pueden hacerlo como RGBA, y por último le pasan entonces el valor del alfa, que va desde 0 hasta 1, teniendo en cuenta que va desde 0 hasta el 100%. Listo, voy a dejarlo entonces con mi notación hexadecimal, y además le voy a decir que el tipo de fuente que vamos a manejar dentro de la página va a ser Arial. Si no se encuentra Arial dentro del sistema, vamos a utilizar sans serif, y de lo contrario, si no está ninguno de los dos, vamos a utilizar Helvética. ¿Listo? Revisemos cómo va nuestra aplicación hasta ahora y tendríamos entonces lo siguiente: una aplicación con un color azul celeste de fondo. Todavía no se ve nada agradable, pero vamos a empezar a trabajarlo poco a poco. Empecemos con el formulario. Las hojas de estilo, la idea es que vayan organizadas en orden alfabético, pues para que tengamos una hoja de estilo más fácil de recorrer. En este caso lo voy a hacer en desorden mientras lo voy escribiendo, y al final lo podemos organizar alfabéticamente. Empecemos con el formulario. Yo quiero que el formulario tenga un ancho equivalente al 40% de la pantalla que el usuario tenga, es decir, que sea más grande entre más grande sea su pantalla. Ahora le voy a decir que su alto va a ser del 100% de la pantalla elegida. Su ancho mínimo, es decir, va a utilizar 250 píxeles como mínimo. Si la pantalla es demasiado pequeña, o bueno, el navegador está muy pequeño, lo mínimo que debería medir de ancho serían 250 píxeles y no el 40% en ese caso. Y lo máximo que va a medir de ancho van a ser 350 píxeles. En este caso la norma la tengo muy estricta, pero es para que no tenga un formulario extremadamente gigante dentro de una pantalla. Tampoco quiero un formulario supremamente largo porque se va a ver horrible. Por último voy a agregarle un poco de margen. Recordemos que al momento de definir los valores en CSS3 tenemos varias opciones. La primera es definir las cuatro coordenadas, que son arriba, ¿sí? Luego va derecha, siempre me confundo, sí, derecha, abajo e izquierda. Esto es equivalente a las manecillas de un reloj. Cuando definimos en CSS lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya lo habíamos dicho antes, y es arriba como número 1, derecha como número 2, abajo como número 3 e izquierda como número 4. ¿Listo? Esto es un sentido horario, y esta es la definición para 4 atributos. Si vamos a hacer una definición para 2 atributos, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Se define entonces en la primera posición arriba y abajo como número 1, y luego se define derecha e izquierda como número 2. ¿Listo? En este caso se definiría arriba, abajo y luego derecha, izquierda. Eso cuando vamos a manejar 2 atributos. Si vamos a manejar solamente un atributo, o si queremos pasar un atributo como tal, ese atributo definiría entonces el valor tanto de arriba como la derecha, como abajo, como la izquierda. Dejemos Paint por allí, nos puede servir. En este caso yo voy a definir solamente 2 atributos porque quiero que el margen sea tanto arriba como abajo del 10% de la pantalla, y que en la derecha y la izquierda se ajuste automáticamente a la resolución. Por último voy a agregar un padding de 10 píxeles que me va a permitir que entonces los elementos dentro del formulario se separen del borde que lo limita por 10 píxeles. Carguemos la aplicación y miremos que el formulario se ve de la siguiente manera. Vamos a darle clic derecho a inspeccionar elemento para ver el formulario, y nos muestra entonces que el formulario tiene un valor en ancho de 350 píxeles, es decir, el máximo ancho posible. ¿Listo? Y noten que tiene un cuadrado verde y un cuadrado azul. El cuadrado azul representa el tamaño del contenido de la caja,
mientras que el verde representa el tamaño de la caja. Esa sección verde es el padding que le estamos agregando a la caja. Ahora, ya tenemos el formulario listo. Empecemos entonces a estilizar un poco los inputs. Pero no vamos a tener solamente los inputs con este estilo, sino que vamos a tener también los títulos afectados y el text area. Noten que estoy utilizando comas. Las comas significan que las normas que voy a escribir de estilo van a aplicar tanto para el primero como para el segundo como para el tercero como objetos independientes. Es muy diferente si yo escribo input espacio punto title, que significaría que buscaría un input cuyo hijo, o sea, cuyos hijos tengan la clase title. En este caso quiero que afecte cada elemento independiente. Voy a agregarles un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 15 píxeles a la derecha y a la izquierda. ¿Para qué sería ese padding de 10 y 15? Es sencillo. Tengo un input regular y ese input regular maneja un texto regular que se ve muy regular. Es decir, ese texto regular que manejamos uno lo escribe aquí adentro y se vería feo. Ese texto regular no me gusta. Para ello voy a agregarle un padding de tal manera que el input surja de la siguiente manera. Trim. Y el texto adentro se vería lindo. Tendríamos un texto lindo dentro de un input más o menos de la siguiente manera. Esto si sigue las filosofías de diseño que estamos utilizando hoy en día, que vamos a la parte del flat, y además de eso estamos trabajando espacios más grandes. ¿Listo? Entonces agregaríamos los 10 y los 15 píxeles. Recuerden cómo tenemos los inputs en este momento, miren, terribles. Vamos a agregarle los 10 y los 15. Vamos a agregarle un margen abajo. También podemos hacerlo individual de 5 píxeles. ¿Por qué quiero agregarle el margen abajo individual? Resulta que yo querría agregarle 10 píxeles, querría agregarle 0 píxeles a los demás. En lugar de escribir los 4, o sea 0,0, 5,0, pues yo puedo hacerlo con margin bottom. En este caso bottom tienen demasiadas letras. Así que si tiene demasiadas letras, perfectamente pude haberlo resumido a 0 para arriba, 0 para la derecha, 5 para abajo y 0 para la izquierda. El efecto va a ser exactamente el mismo. Voy a decirle que su borde va a ser ninguno. ¿Por qué le voy a decir que su borde va a ser ninguno? Noten que estoy trabajando bordes ninguno, espere. Noten que estoy trabajando entonces un diseño plano, ¿sí? El cual se ve de una manera muy cordial con el fondo. Si yo le dejo el borde, este diseño plano se va a ver afectado por ese borde negro, que me va a generar una sensación fuera de lo que viene siendo el concepto del flat design. Para ello voy a remover el borde. ¿Listo? Sigamos entonces con el color. Este color, a diferencia de lo que normalmente las personas piensan, no es el color que va a tener el fondo o algo así por el estilo, es el color directamente del texto. En este caso vamos a hacer que su color sea un azul interesante, B0 EB, y le voy a decir que esto es importante. ¿Qué quiere decir important dentro de una hoja de estilo? Important quiere decir que esta norma no se va a reescribir por otra norma en la cascada a menos que esta sea importante. Recuerden que CSS significa cascadas de estilo, hoja de cascada de estilo, y entonces la definición que yo haga en el orden que yo la haga va a afectar los elementos. Si yo digo que input más adelante tiene otro tipo de color, entonces ese último color va a reemplazar el color inicial, a menos que ese último color no sea importante como el color inicial. Bueno, apliquemos un border radius para redondear un poco el asunto. Border radius, y ese redondeo que vamos a hacer va a ser de 5 píxeles en cada uno de los bordes, y le vamos a aplicar un ancho del 100%. Este ancho del 100% va a hacer que se vean hermosos, y el border radius va a pasar de un formulario clásico cuadrado a un formulario al estilo Twitter. ¿Listo? Entonces nuestro formulario va tomando un poco de estilo, ya se va viendo bastante presentable. Voy a quitar la consola para que se vea mucho mejor. Ya definimos entonces los inputs y el title. Noten que el title ya cambió de color, también tiene un padding para que no se pegue a los bordes, y el text area ya se ve más interesante.
Listo, no hemos definido las restricciones del TextArea en este momento. Bueno, hablemos entonces del TextArea. TextArea. Vamos a decirle que no va a poder ser cambiado en tamaño y que su tamaño mínimo va a ser de 100 píxeles. Listo, tenemos un TextArea que no va a poder ser modificado de ninguna manera y cuyo tamaño mínimo es de 100 píxeles, que es un tamaño bastante acorde a nuestro formulario, muy bonito. Bueno, hablemos un poquito de los inputs. También tengo que definirle nuevas propiedades de estilo individuales, como cuál, como que el background color va a ser igual a RGBA, es decir, le voy a colocar un color blanco, pero un color blanco que se puede ver a través del 255, 255, 255 a 0.6, o sea, al 60%. Entonces no se va a ver blanco totalmente, sino que vamos a tener unos inputs que van a gozar de la habilidad de dejar ver la parte trasera. Así que si yo coloco una imagen de fondo, esta imagen de fondo se va a ver reflejada en nuestros text inputs. Listo los inputs. Ahora definamos un poco lo que es el título. A este título nos falta darle unos atributos propios en estilo, y el atributo propio que le vamos a dar es el siguiente. Vamos a colocarle un margen de 0 píxeles, un margen de 0 píxeles, margen 0 píxeles, que bueno, ya se lo estamos dando a los elementos desde allá arriba, así que lo voy a remover, no hace falta generar redundancia. Vamos a decirle también al título que su tamaño, por ser un título, va a ser igual al 150% del tamaño que se utilice en la página. Su texto va a estar alineado en el centro para que parezca un título realmente. Su color va a ser blanco. ¿Por qué va a ser blanco? Bueno, necesitamos que ese título tenga un fondo interesante, y para que destaque sobre ese fondo necesitamos utilizar el color blanco. Voy a decir que el background color va a ser entonces un azul, así que usaré el mismo azul que definimos arriba, 63 B0 EB, perfecto. Y por último voy a agregarle un margen hacia abajo de 4 píxeles para que se separe de mi formulario, y este sería nuestro resultado para el título. Tendríamos entonces un título grande con un fondo interesante, ¿sí? Y cuyo margen hace que este señorito con el padding no me toque nuestro input. Listo, tenemos un título hermoso. Ahora trabajemos un poquito la parte de los botones. Vamos a tener clases de botón y vamos a tener también el objeto de botón. Para ello voy a darle formato a los dos. ¿Por qué clases de botón y objeto de botón? Recuerden que tenemos una div que les dije que íbamos a convertir en un botón, y tenemos también un botón propio en el formulario. Vamos a utilizar los dos tipos de botones, el nativo del sistema y el que vamos a crear nosotros a mano. Los botones van a tener un 100% de ancho y van a tener un padding de 8 píxeles hacia todos los lados. Un background color en el azul que ya hemos definido antes, 63 B0 EB. Vamos a quitarle los bordes. ¿Por qué vamos a quitarle los bordes? Miremoslo antes de quitarle los bordes. Si vemos, el botón se ve horrible con los bordes, y esto sucede porque él por defecto tiene un bisel asignado. Antes de continuar, digámosle entonces a nuestro mostrar opciones que va a ser de la clase de tipo botón. Esto para que entonces se vea como tal. ¿Dónde estamos? Aquí, un botón. Ahora, este mismo, además de ser un botón, va a funcionar como un form slider. ¿Qué es un form slider? Sencillo, es algo que yo me acabo de inventar. Va a ser un slider, o sea, un deslizador del formulario. O sea que cuando yo le dé clic, este señor va a ejecutar que se me desplieguen los campos opcionales que vamos a ocultar. ¿Por qué estoy escribiendo la clase de una vez? Lo quiero escribir para explicarles que cuando yo tengo múltiples clases dentro de un elemento, las utilizo separándolas por espacios. El elemento div, en este caso, posee la clase botón y posee la clase form slider sin ninguna clase de complicación. ¿Listo? Las clases no tienen que estar expresamente escritas en la hoja de estilo porque pueden ser utilizadas para el comportamiento del mismo. Entonces, no se preocupen porque por el uso de las clases la pueden usar perfectamente para manipular el elemento con JavaScript. Una vez definido eso, vamos a quitar el borde porque no me gusta ese borde horrible.
ese biselado horrible que se le ve. Vamos a colocarlo como none, sin borde. Revisemos cómo se ve. No es none, pongámoslo a 0 píxeles entonces, sin ninguna clase de borde. Perfecto, ya desapareció el biselado. Después de definirle el borde, vamos a decirle a este señor que el color del texto va a ser blanco. Noten que los colores también se pueden escribir con sus nombres. Vamos a escribir color yellow, podemos escribir color magenta también, magenta, y de ahí en adelante. Bueno, tenemos el color blanco y por último vamos a decirle que el tamaño del texto va a ser del 120%, es decir, los botones van a tener un tamaño de texto mucho más grande. Ahora, este botón de mostrar campos opcionales no me parece atractivo con un tamaño tan grande de texto. Por ello, voy a decirle al Form Slider que cambie un poquito su estilo. El Form Slider va a tener entonces un margen de la siguiente manera: 2 píxeles arriba para que se separe un poco, 0 a la derecha, 4 píxeles a la izquierda y 0 abajo. Form Slider perfecto, ese Form Slider se ve hermoso. Después de haber definido ese Form Slider, mostrar opciones, listo. Necesito decirle que el tamaño en realidad no me interesa que sea tan grande, voy a disminuirlo a un 75% y además el texto lo prefiero en el centro. Definitivamente prefiero el texto en el centro. Entonces tendríamos un botón un poco más sutil que nos serviría para el despliegue del formulario. Ya vamos a acabar con esta parte, no os desesperéis. Quedamos en que los videos iban a ser más bien cortos, de unos 20 minutos. ¿Listo? Vamos a trabajar una clase llamada... Me faltan elementos antes de definirlo. Bueno, primero trabajemos el iframe. El iframe que tenemos definido vamos a decirle que su ancho va a ser del 100% y que su borde, ¿sí?, no va a ser ninguno. Antes habíamos utilizado none, no había funcionado, en realidad sí había funcionado, pero lo había visto mal. Miren que el none funciona tan perfecto como los 0 píxeles. Tenemos el formulario de esta manera. Tenemos algo fuera de lugar y es este contador de caracteres. Para ello voy a devolverme al índice y voy a buscar el contador de caracteres y le voy a asignar una clase. ¿Qué clase le voy a asignar? Le voy a asignar la clase charCounter. charCounter va a ser nuestro contador de caracteres y para ello voy a crear unas normas de estilo. charCounter va a tener un tamaño más pequeño en la letra, es decir, son solo números, así que necesito que sea más pequeño, 65%. El color de su letra va a ser negro. Su posición va a ser relativa. Si ustedes no están muy actualizados con las posiciones, recuerden que pueden acceder a W3 Schools y buscan Relative. Les van a aparecer los tipos de posicionamiento y qué posicionamientos existen. Esperen, devolvámonos un momento. CSS Positioning, y existen 3 tipos de posicionamiento. ¿Dónde están las propiedades? Absoluta, relativa y fixed. Absoluta, relativa y fixed. Cada una de ellas tiene sus propiedades. Por ejemplo, en fixed tenemos un texto posicionado que no se va a mover de ese lugar, es decir, siempre va a tener el mismo lugar dentro de la pantalla, ¿vale? Cuando tenemos posiciones que son relativas, son posiciones que hacen que el elemento conste de su peso dentro del sitio, pero que además de eso pueda ser movible. Y cuando hacemos absolutas, hacemos que el elemento trascienda una dimensión adicional y que su peso no afecte el peso en general de los demás elementos. ¿Listo? Si no tienen muy claro este ejemplo, por favor escríbanme en los comentarios y con mucho gusto les voy a dejar un hipervínculo de una página también muy recomendada que es csstricks.com, y esa página hace una explicación muy buena de la parte de posicionamientos. Igual les puedo dejar también un artículo interesante, pero para el caso de este video, asumiendo que ustedes saben lo básico de CSS, no lo voy a hacer. Es decir, el tiempo sigue corriendo y nosotros nos estamos atrasando.
Voy a asignar una posición relativa para que este señor se adecue de la manera correcta y voy a agregarle un margen. Ese margen va a ser de 25 píxeles hacia arriba negativos, es decir, voy a subirlo 25 píxeles, voy a correrlo 5 píxeles de la derecha para que no me toque el borde y voy a tener 10 píxeles hacia abajo. Teniendo en cuenta este margen, más o menos tendríamos el texto de la siguiente manera. Noten entonces que ya ubiqué mi texto, pero ese texto debería estar a la derecha. Para ello voy a alinear el texto a la derecha y ahora aparece un perfecto contador, que no funciona para nada en este momento, pero que ya vamos a trabajar en nuestro próximo video. Antes de pasar al próximo video, quiero definir dos clases: la clase oculto y la clase peligro, digo advertencia. Esta clase advertencia me va a advertir cuando algo salga mal. Vamos a utilizar un color rojo muy al estilo del flat design, E8, 5D, 5D, y su texto va a ser blanco, es decir, va a ser un texto blanco en un fondo rojo. Y cuando vayamos a ocultar las cosas, vamos a decirle que el display va a ser none. ¿Qué debería tener un display none? Sencillo, hidden. Hidden va a tener un display none porque hidden son los campos adicionales del formulario, los que no necesitamos para que se haga un registro. Recuerden que los que me van a pedir son los primeros 4 por los required que les agregamos. En el siguiente video entonces vamos a ver un poco de la interacción, el conteo y la validación de los campos. Gracias por la paciencia y nos continuamos viendo.